Bueno, qué pena con ustedes, muchachos. Disculparme porque esta plataforma pues, se cae cada rato. No es que se caiga, sino que nos suspende la conexión cada rato. Entonces vamos a continuar con nuestra clase. Eh, Espero que les haya parecido sencillo el ejercicio. No es difícil. Lo importante es que ustedes se den cuenta ¿qué les digo? Que sí se puede manejar fácilmente estos ejercicios usando los fasores. Entonces, mire, vamos a introducir dos nuevos conceptos, muchachos, dos nuevos conceptos, lo que es impedancia y admitancia, ¿sí? Eso ya lo habíamos medio hablado la clase pasada, ¿sí? Entonces, en la sección anterior, si estoy grabando y si me están escuchando, si no. Hey, profe, una preguntita. Cuénteme, Anderson. En ese programa anterior se multiplicaba el fasor del voltaje por la J por 100 por 50, ¿no? Pero 50 por 10 a la menos 6. 50 por 10 a la menos 6. Ya. Eso Listo, era profe. lo que... Por eso es que le tienen que dar 50 por 10 a la menos 3 o 0.05 amperios. Me lo puede expresar de cualquiera de las dos maneras porque igual es fácil. Ya comparto aquí Listo, profe. la pantalla. Mire, aquí estaba. Si usted lo expresa, el fasor le puede dar 0.05 coseno de 100t más 120 grados amperios, o lo puede poner como 50 coseno de 100t más 120 grados miliamperios. Las dos maneras. Pero no se olvide de que es 50 por 10 a la menos 6. Ese micro, si no se olvide, pues porque esto sí es demasiado importante, pues porque eso sí es clave. Nunca se olvide de las unidades, o de los múltiplos más bien. ¿Listo? Listo, profe. Listo, Anderson, gracias por su pregunta. Vamos a continuar entonces con el otro concepto o con el concepto nuevo que tenemos con respecto a lo que es impedancia y admitancia. Entonces, miren, si nosotros tenemos la siguiente situación. Si ustedes analizan lo que acabamos de ver en la parte de arriba de este documento, encontramos lo siguiente. El voltaje en una resistencia, este es voltaje en una resistencia, es igual a la resistencia por la corriente en la resistencia. Esto es muy sencillo, esto es lo que hemos manejado, esta es la ley generalizada de Ohm. Pero miren que hemos encontrado lo siguiente, en un inductor, el voltaje en un inductor es igual a la corriente en un inductor multiplicada por J omega L, y este es un término nuevo. Y este es un término nuevo. Y de alguna manera usted puede relacionar lo siguiente. Mire, fasor de voltaje, fasor de corriente, fasor de voltaje, fasor de corriente. En las resistencias R, en el inductor es J omega L, y mire lo que sucede cuando relacionamos el voltaje con la corriente en un capacitor, es 1 sobre J omega C. 1 sobre J omega C. Recuerda que aquí hay un 1, pues 1 sobre J omega C. Si nosotros hacemos esta razón y pasamos estas cuatro o estas tres expresiones a la razón de voltaje sobre corriente, que eso es lo que nos dice la ley generalizada de Ohm, hemos encontrado lo siguiente, ojo con esto. El fasor de voltaje en una resistencia sobre el fasor de corriente en una resistencia nos da la resistencia. Eso es lo que dice la ley de Ohm, la ley generalizada de Ohm. Pero en un inductor, el voltaje en un inductor sobre la corriente en un inductor es igual a J omega L. Y si yo relaciono el voltaje en el capacitor sobre la corriente en el capacitor, me da 1 sobre J omega C. Entonces aquí tenemos algo que relacionar, algo que está relacionado. Miren, estas tres expresiones que hemos encontrado, hemos relacionado el fasor de voltaje sobre el fasor de corriente y en cada uno de los elementos básicos nos da algo diferente. Y lo único que sí hemos encontrado es que esto está en ohmios, por lo tanto esto debe ser ohmios y esto debe ser ohmios, así como les dije la vez pasada. Lo que hemos agregado es una J. Y recuerden otra cosa, omega L es la reactancia inductiva y eso lo denominamos como XL. Y 1 sobre omega C sin incluir la J es lo que llamamos XC.
Es decir, la reactancia capacitiva. ¿Y qué era la reactancia? La relación entre el voltaje y la corriente en un inductor. ¿Listo? Que esas unidades también son los ohmios. Pero entonces, mire, si nosotros generalizamos la ley generalizada de Ohm, la generalizamos y la traemos hacia el, el dominio de la fasorial, podemos decir, incluir este nuevo término Z. Y este nuevo término Z lo vamos a decir que es la relación que existe entre el fasor de voltaje y el fasor de corriente en cualquiera. O lo podemos decir como voltaje es igual a la Z multiplicado por I. Y ese término Z lo vamos a empezar a denominar en este momento como impedancia. Impedancia. Entonces, ¿cómo definimos la impedancia? La impedancia es la relación del fasor de voltaje sobre el fasor de corriente. Eso creo que está muy claro allí, ¿no? ¿Qué significa impedancia? Dividir el fasor de voltaje sobre un fasor de corriente. Ahora, muy sencillo. Si yo tengo un circuito resistivo puro y relaciono el fasor de voltaje sobre el fasor de corriente que me da la resistencia. Si yo tengo un circuito inductivo puro, ¿qué quiere decir inductivo puro? Que solo tengo una inductancia y relaciono el voltaje sobre la corriente, me va a dar J omega L. Y si yo relaciono en un capacitor el fasor de voltaje sobre el fasor de corriente, me da 1 sobre omega C, J omega C. ¿Listo? Entonces, ojo con este nuevo término. El nuevo término que hemos incluido se llama Z, y esa Z le vamos a llamar impedancia, y lo importante es que la impedancia está en ohmios. Hemos vuelto más amplia la ley generalizada de Ohm. Porque mire que esto en últimas es la ley de Ohm. Usted decía, voltaje es igual a corriente por resistencia, pero aquí ya el concepto de resistencia lo estamos ampliando. Ya no es solamente la resistencia como tal, sino que sencillamente lo que sucede es que hemos ampliado el término con el cuento de que esto es una impedancia. Entonces, para calcular la impedancia de cualquier circuito, sencillamente es dividir el voltaje fasorial sobre la corriente fasorial. ¿Cómo calculo el voltaje en un circuito en el dominio del tiempo? Multiplique la corriente por su impedancia. Eso es todo. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Entonces, mire, la impedancia en un circuito es la razón entre el fasor de voltaje y el fasor de corriente. Y eso tiene ohmios. Eso tiene ohmios. Miren qué interesante esta tablita de aquí. Miren qué interesante esta tabla de acá. Esta tabla de acá nos dice que si nosotros tenemos un elemento que es la resistencia, la impedancia de una resistencia es R. Si tenemos un inductor y queremos calcular la impedancia en un inductor, la impedancia en un inductor es J omega L. ¿Sí? Si tenemos un capacitor, el capacitor, su impedancia es igual a 1 sobre J omega C. Eso es lo que quiero que tengan bien claro. ¿Sí? ¿Por qué? ¿De dónde sacamos eso? De aquí, miren. La razón de voltaje sobre corriente es igual a la impedancia. Entonces, en una resistencia, la impedancia es R. En un inductor, la impedancia es J omega L. Y en un capacitor, la impedancia es 1 sobre J omega C. Cantidad de gente con pasabocas que pasabocas, ve, con tapabocas que pasan por aquí, por mi casa. Guárdense mejor. Pero bueno. Listo. Entonces, ese es el concepto de impedancia. ¿Sí? Vamos a ver qué otra cosa podemos decir. Ah, bueno, esto es una cosa bien interesante que debieron haber visto en su clase de circuitos 1 el semestre pasado. Y es que miren, el inductor, cuando usted lo alimenta en DC, ¿sí? Él tiene una cosa que se llama un transitorio, un transiente, un estado pequeñito, en donde este inductor, cuando usted lo alimenta con DC, él se opone a los cambios de corriente y se empieza a cargar. ¿Y cómo se carga? A través de almacenar un campo magnético, almacenar un campo magnético alrededor de sus espiras, de su bobina. Esa es la forma en cómo almacena la energía en forma de campo magnético. Después de que el inductor se ha cargado, él se comporta como un circuito abierto. Un circuito abierto. ¿Y de dónde sale esta parte? Mire que esto sale muy sencillamente. Espérenme un segundo. Muy sencillamente sale de
de esta expresión matemática, miren. Ustedes recuerden, nunca se van a olvidar, de que cuando hablamos en DC, eso significa que la frecuencia es igual a 0. Entonces, si yo le voy a calcular la impedancia de un inductor en frecuencia igual a 0, mire que estas impedancias dependen de la frecuencia. Y la resistencia no, mire. Eso quiere decir que la impedancia de una resistencia es independiente de la frecuencia. O sea, frecuencia en la que trabajemos, la impedancia va a ser siempre R. Mientras que la impedancia en un inductor depende de la frecuencia. Depende de la frecuencia. ¿Y eso qué quiere decir? Mire que pues aquí está omega, es la frecuencia angular, y depende de la frecuencia. Entonces, cuando estamos en DC, aquí nos podemos dar cuenta claramente que cuando yo hago DC, la frecuencia va a ser igual a 0. Por lo tanto, la frecuencia angular también va a ser igual a 0 y la impedancia me va a dar igual a 0. Ahí es lo que significa que esto en DC es un cortocircuito, mire. Nosotros, ustedes pues todavía no han analizado el concepto de cuando hay omega, cuando hay muy altas frecuencias. Cuando hay muy altas frecuencias significa que el valor de omega es muy grande, porque es multiplicar la frecuencia, por ejemplo, cuando hablemos en microondas, en enlaces de radio de frecuencias muy elevadas, muy altas. Eso significa que nuestra impedancia se va a volver demasiadamente grande. Eso significa prácticamente que es un circuito abierto cuando hay frecuencias altas. Esto también es importante que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Y mira lo que sucede con el capacitor. Recuerde que el capacitor en DC, que es un elemento que se opone a los cambios de voltaje. Por lo tanto, el primero se comporta como un cortocircuito y a medida que se va cargando, cuando se almacena energía en forma de campo eléctrico en el capacitor, él se va cargando y después de haberse cargado, él se comporta como un circuito abierto. Eso ustedes lo vieron, inclusive haciendo una práctica en el laboratorio con carga y descarga de un condensador. Cuando el condensador ya está cargado, sencillamente en DC se comporta como un circuito abierto. Y vamos a ver si eso es cierto. Pues mírela. Si yo calculo la impedancia, ¿sí?, de un capacitor, significa que la frecuencia es igual a 0. 1 sobre 0 es indeterminado. ¿Por qué indeterminado? Porque es un número extremadamente grande. Eso significa que es circuito abierto. ¿Listo? Entonces en DC aquí tenemos circuito abierto. Y en el caso contrario, cuando nosotros estamos manejando muy altas frecuencias, es decir, cuando estamos manejando microondas y por encima de esos enlaces, el condensador se comporta 1 sobre un valor extremadamente grande. Esto tiende a 0. Qué 0 tan bonito. Tiende a 0. Por lo tanto, en altas frecuencias el condensador se comporta como un cortocircuito. Esto siempre lo debemos tener en cuenta. Entonces, ¿qué es lo importante por ahora de nuestras cosas? Varias cosas a tener en cuenta. Uno, ¿cuál es la impedancia de un elemento básico? Aquí está cómo calcularla. Si yo le digo, ¿cuál es la impedancia de una resistencia? R. ¿Cuál es la impedancia de un inductor? J omega L. ¿Cuál es la impedancia de un capacitor? 1 sobre J omega C. ¿Listo? Y también no se deben olvidar que un inductor en DC es un cortocircuito. Un capacitor en DC es un circuito abierto. Y un inductor en altas frecuencias es un circuito abierto. Y un capacitor en altas frecuencias es un cortocircuito. Esto es bien importante que lo tengan en cuenta, no es más. Bueno. Bueno, aquí otra cosa importante que quiero que tengan en cuenta es que en últimas, si ustedes se dan cuenta, la impedancia, la impedancia es un número complejo, mírelo. Que cuando es una resistencia es solo real, que cuando es un capacitor o un inductor es un número complejo imaginario, y ahí está, mire. ¿Sí? Entonces nosotros podemos decir que nuestra impedancia es una cantidad compleja que tiene una parte real, que es la resistencia, y una parte imaginaria que es JX, donde X es la reactancia. Reactancia, aquí está el término, miren, reactancia. La parte real de la impedancia es la resistencia y la parte imaginaria de la impedancia es la reactancia en forma general, Pero mire, aquí la reactancia omega L es XL, acuérdese, esta letra mía,
Y 1 sobre omega c, sin incluir la j, es xc. Y aquí ya no le ponemos ni xc ni xl. ¿Por qué? Porque no sabemos. No sabemos si la reactancia es inductiva o capacitiva. Pero hay una cosa, muchachos, que no sé si ustedes se han dado cuenta. Normalmente, acuérdese que I o J es igual a la raíz cuadrada de, ay, qué lindos estos números, de menos 1, si se acuerdan, ¿no? Entonces, recuerde que hay una situación. Nosotros en matemáticas casi nunca dejamos los radicales en el denominador. Eso es lo que se llama racionalizar. No sé si alguna vez en su colegio o en matemáticas lo han visto. Racionalizar significa que siempre deben ir los radicales en el numerador y no en el denominador. Entonces, este radical aquí lo deberíamos quitar. Y para quitarlo, ¿cómo hago para subirlo? Multiplico por j y divido por j. ¿Listo? J por j me da menos 1 y me queda la j arriba. Por lo tanto, mire que si usted toma XL como la impedancia de un inductor, va a ser igual, XL, perdón. La impedancia de un inductor Z sub L es igual a J omega L. Y la impedancia de un capacitor es menos J arriba sobre omega C. Menos J arriba sobre omega C. Esto siempre va a ocurrir, muchachos. Esto también lo deben tener muy presente. Esto siempre va a ocurrir. La impedancia, cuando es positiva, es porque es una... Uy, ¿quién llegó? No, tengo 2 Sebastianes, ¿ve? Qué bueno. Se duplicó el señor. Tengo lo siguiente. Cuando la impedancia en la parte imaginaria es positiva, es porque es J omega L, mire. Siempre esto va a ser positivo, siempre. Y menos J1 sobre omega C es porque esto significa que es capacitiva. Cuando es positivo es inductivo, cuando es negativo es capacitivo. Entonces aquí hemos encontrado una cosa también bien importante, muchachos. ¿Y cuál es? Que la impedancia es muy fácil. Es un número complejo. Ojo, no confundir esto con un fasor. No confundir esto con un fasor. Porque la impedancia, a pesar de que es un número complejo, no es un fasor. No indica una fase y un ángulo. No, no, señores. No, eso no es un fasor. No confundirlo. Es un número complejo. Y de hecho, ¿cómo sale ese número complejo? Ya lo vimos de acá, ¿no? Que es dividir el voltaje sobre la corriente. Dividir el voltaje sobre la corriente. Eso es lo que es la impedancia. La impedancia es un número complejo. Y es que es obvio, si yo divido un complejo entre otro complejo, pues me da otro complejo. Pero la impedancia no es un fasor. Los que son fasores son el voltaje y la corriente. ¿Y por qué? Porque el fasor, recuerde que el fasor es un número complejo que nos indica la magnitud y la fase de una señal sinusoidal. Y eso lo hace en el voltaje y en la corriente. Mientras que acá la impedancia no. La impedancia simplemente es un número complejo. Nunca lo vayan a olvidar. Un número complejo. Volvamos otra vez acá. Este número complejo de aquí siempre va a representar lo siguiente. La parte real siempre va a ser el valor de la resistencia. Siempre, siempre. Y la parte imaginaria va a ser X sub L, que es la reactancia. Pero ojo con esto. Si este signo es positivo, significa que la reactancia es inductiva. Y si este signo es negativo, significa que la reactancia es capacitiva. Así de fácil. Así de fácil se puede identificar. ¿Listo? Mire, por ejemplo, mire, aquí es lo que dice. La impedancia es inductiva si es positiva. Y la impedancia aquí, como es negativa, es capacitiva. Y aquí está, vaina así muy difícil. Debería tener un lapicito aquí, una tableta digitalizadora para hacer esto. Mire, si es positivo es inductivo y si es negativo es capacitivo. Siempre, siempre. Siempre se deben tener en cuenta eso. ¿Estoy grabando todavía o no? Sí. Bueno, entonces recuerden esa parte. Siempre va a pasar eso.
¿Y eso por qué ocurre? Pues porque cuando usted divide el fasor de voltaje sobre el fasor de corriente, lo que está diciendo es que, miren, cuando es un inductor, lo que retrasa es la corriente, por lo tanto aquí es positivo. Y cuando es un capacitor, lo que se adelanta es la corriente. Al adelantar la corriente, aquí vamos a tener siempre un signo menos. Siempre un signo menos. ¿Vale? La impedancia, por supuesto, al ser un número complejo, yo lo puedo expresar así, y eso es obvio. ¿Sí? Usted aquí lo tiene expresado en forma rectangular, es decir, parte real más parte imaginaria. Pero usted también lo puede darle Shift 2, 3 en su calculadora y sacarle una magnitud. Sí, pues esta es la magnitud de la impedancia y también tiene un ángulo, por supuesto. Pero eso no significa que sea un fasor. Vuelvo y les digo, no significa que sea un fasor. Entonces hemos llegado a esta parte, mire, que es bien interesante, donde la impedancia es R, la resistencia, más JX. Casi siempre se pone más, pero si dice menos es porque es capacitiva. Y que la puede expresar como si es un número complejo, como la magnitud y el ángulo. Pero lo único que, el problema es que cuando usted lo expresa la impedancia así, no es fácil visualizar cuál es la resistencia y cuál es la reactancia. Eso es lo malo. ¿Listo? Pero de resto, casi siempre las impedancias son más fáciles de ver de esta manera. Bueno, entonces fácil. ¿Cómo calcula? Pues esto ni para qué lo hablamos porque esto lo hace la calculadora. Usted cuando quiere convertir la impedancia que está en forma rectangular. A ver, tengo una pregunta por acá, ¿o qué es? Listo, Johnny, no hay ningún problema, lo espero. Vea, Johnny, una cosita, pero... Cuenta. ¿Está por aquí? Sí, sí. Lo que Digo, pasa es que la ingeniera necesita hablar contigo. No sé ¿qué sí, ya me número? había llamado. Ajá. Entonces, ¿ya hablaste con ella? No. Sí, ya hablé. Ah, bueno, eso era lo que necesitaba. No hay más. Listo, ¿Ella ya. era la directora del programa? Sí, es la que me reemplazó, sí, señor. Ajá. Ah, ya, vale. Entonces, para que hables con ella, no hay problema. Listo, entonces ya nos vemos. Estarás pendiente de las clases. Yo la voy a subir esta última parte. Ya me falta un pedacito y ya terminamos. ¿Vale, Johnny? Gracias. Listo, profe. Hasta luego, gracias. Chao, adiós. Bueno, entonces, lo que les decía, listo. Pues esto lo hace la calculadora, que es coger la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado y sacarle la raíz cuadrada. Esa es la magnitud, que ya la hemos visto, y para sacar el ángulo es arco tangente de la reactancia sobre la resistencia. Y cuando se quiere convertir de esto a esto, entonces es el proceso al revés. Ya sabemos que es la magnitud por el coseno o la magnitud por el seno. Nos da la parte real y la parte imaginaria. Así como en las resistencias ustedes vieron en circuitos 1 que la resistencia es igual a 1 sobre la conductancia, ¿sí? También existe una cosa que va a hacer que la impedancia Z va a ser igual a 1 sobre algo, y a eso le vamos a llamar Y. Y esa Y es lo que aquí le hemos llamado como admitancia. Y así como la Z está en ohmios y como la G está en Siemens, pues aquí también la admitancia también tiene Siemens. Entonces la inversa de la impedancia es la admitancia y se mide en Siemens. ¿Y cómo se calcula? Así como está ahí. ¿Sí? Así como está ahí. Es decir, 1 sobre Z es igual a la admitancia. ¿Y a qué va a ser igual? Pues sencillamente va a ser igual a el fasor de corriente sobre el fasor de voltaje. ¿Sí? Puchica, se me va a terminar el tiempo. Espérenme a ver qué es la última parte. Profe, todo esto que está grabando lo va a subir ahí A la plataforma. ¿Sí? Sí, señor. Esos 3 videos los subo a la plataforma, no se preocupe. Y usted lo puede volver a ver allá si quiere. Y los que usted se perdió la primera parte, entonces también lo puede ver ahí en esa parte. Listo, entonces, bueno, aquí tenemos esto. ¿Sí? La impedancia es el inverso de la admitancia es el inverso de la impedancia. Y lo interesante es esto, si este es un número complejo y 1 sobre un número complejo, pues nos da otro número complejo, entonces este va a ser un número complejo, pero mire la diferencia de este número complejo. La parte real es G, que es la conductancia, y la parte imaginaria es B, otro nuevo término. A esto es es X, aquí se va a llamar B, y a esto le llamamos susceptancia.
susceptancia, que es la parte imaginaria de la admitancia. Aquí está, por si no lo saben cómo se escribe, aquí está, susceptancia. Y también las unidades de la susceptancia son los Siemens o los mhos, lo que habíamos utilizado. Entonces, por lo tanto, miren, ojo con esto. Si usted coge 1 sobre la resistencia más J, la reactancia, vamos a tener esto, G, conductancia, y V, que es susceptancia. Eso pues con el tiempo vamos a mirar los ejercicios, cómo hacemos esta operación. Esto no quiero entrar en detalle porque esto pues es simplemente, esto lo hace la calculadora. Yo no me voy a poner a hacer que haga este cálculo y esto no sé qué. Entonces, ojo con esto. Lo que sí es importante con hacer esta expresión matemática que hemos encontrado aquí es que G no es igual a 1 sobre R, ¿no? Esto no es cierto. No vayan a pensar que es que, yo voy a coger la R de aquí para convertir esta G es 1 sobre R. No, porque la G es R sobre R al cuadrado, más mire todo lo que es. Pues que lógicamente usted lo que debe hacer es para encontrar esta G, es hacer esta división. ¿Sí? No va a pensar que la R es igual a 1 sobre G, ¿no? O que la G es igual a 1 sobre R como está aquí. Esto no es cierto. Esto es lo único que quiero que tengan en cuenta. Entonces, veamos aquí este ejercicio rápidamente. Este primer ejercicio, pues vamos a tener que continuar en la próxima clase con esto. Este primer ejercicio que quiero que se tengan en cuenta aquí, miren que es un ejercicio muy sencillo, donde tenemos resistencia y un capacitor y tenemos una parte de voltaje. Como les digo, muchachos, pues no alcanzamos a hacerlo. Yo creo que ya les cito la próxima clase y lo explicamos. Pero traten de ustedes de mirarlo, a ver qué fue lo que hicieron aquí en esta forma como está resuelto. Y en la próxima clase yo más bien se los explico bien chévere porque aquí lo hacen de una manera un poco extraña. Entonces yo miro a ver si ya tengo la forma de mostrarles mi cuaderno, o grabarles un video al menos y también agregarlo ahí en la plataforma. Muchachos, no se olviden de matricularse. Camilo ya se matriculó. No sé si Camilo estaba en el sistema, en la plataforma. El primero, profe, el primero. Qué bueno, hermano. A ver, Camilo. Es el último que se matriculó. Efraín Camilo Rodríguez, y lo veo aquí. Entonces, allí en la plataforma voy a ponerles esto. ¿Listo, muchachos? Ya estén pendientes del grupo de WhatsApp. Yo les digo la próxima reunión. Muchas gracias. Profe. Dígame. ¿Qué le digo? A mí no me sale ¿qué es el código? Ese código, no. ¿Cuál es? Yo lo pasé ahí en el grupo. Pero no me sale, o sea, con ese no me da. 1, 11, ¿qué era?